bendito Padre, queremos darte gracias por este nuevo día en el que podemos escuchar tu palabra, acercarnos a ti, Señor. Eh, Solicitamos, como siempre, que tú nos des la sabiduría necesaria y el entendimiento que requerimos por tu Santo Espíritu para que podamos recibir tu palabra eterna, tu palabra que nos alimente, que nos dé todo aquello, Señor, que nuestra alma requiera, para que podamos nosotros disfrutar y agradarnos en toda la buena obra que por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo has hecho para nosotros, Señor. Gracias porque tú nos amas más allá de lo que todavía podemos comprender o entender. Gracias porque tú no escatimaste ni siquiera a tu propio Hijo Jesucristo, sino que lo entregaste por todos nosotros. Y es por esto que tu palabra claramente nos dice que cómo entonces juntamente con Él no nos habrás dado todas las demás cosas. Es decir, si tú resolviste nuestro mayor problema, que era la perdición eterna, ¿cómo no habrás resuelto nuestros problemas locales o nuestros problemas naturales, que son absolutamente mucho menos que toda la obra que ya tú resolviste a nuestro favor? Gracias, Padre, por amarnos, por estar con nosotros y por estar dándonos luz y acompañándonos siempre en este camino, desde Adán hasta Cristo, hasta que te podamos conocer plenamente y hasta que tú seas formado en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias, la honra y la gloria. Amén y amén. En el libro de Isaías, capítulo 55, de donde queremos hoy sacar nuestra charla, tenemos una palabra alusiva a qué es lo que verdaderamente llena, satisface, alegra y deleita nuestra alma. La verdad es que nosotros, los seres humanos, si tenemos un propósito y un fin y un anhelo permanente y continuo en nuestro corazón, es que efectivamente nuestra alma esté saciada, nuestra alma se goce y se deleite, y digamos que nuestra alma esté ciertamente satisfecha. Hay una parábola en el Nuevo Testamento de aquel hombre insensato que se habló a sí mismo, a un hombre que tenía muchas posesiones, y en un momento de su vida dijo: ¿qué haré para guardar toda esta gran cosecha que tengo? Y resulta que se le ocurrieron hacer silos para efectivamente almacenar el fruto de todo su trabajo, y una vez que él tenía todos sus silos llenos, dijo a su alma: alma, gózate y alégrate, porque tienes todo lo necesario para poder vivir. Y el Señor responde: insensato, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Y esto evidentemente tiene que ver con el hecho de que todos los seres humanos, de alguna manera, estamos interesados en satisfacer los deseos de nuestra alma y en que por sobre todo nuestra alma esté completamente feliz, deleitándose y llena. Pero hay formas y fórmulas que de alguna manera van a hacer que esto sea realidad. Ahora, es importante saber y entender que nuestro Padre Celestial, efectivamente, en su corazón, para ti y para mí, tiene exactamente el mismo propósito. Es lícito para el ser humano y para el hombre el querer buscar felicidad, estabilidad, deleite para su alma. Es lícito, ¿verdad? Porque Dios no creó al ser humano para el sufrimiento. Dios creó al ser humano para la bendición y para la provisión. Si nosotros vemos al primer hombre que Dios creó en el huerto de Edén, ¿verdad? El Señor hizo todo lo que tenía que hacer, construyéndole o formándole un huerto para que el hombre se deleite en toda la obra de las manos de Dios. Y lo que el Señor quiere básicamente es que nosotros, peor ahora que somos sus hijos, recibamos de todos sus beneficios y de todas sus bendiciones. Y la Escritura muy sabiamente nos dice que son los padres que heredan para los hijos.
y no los hijos para los padres. De tal manera de que el padre se goza cuando el hijo está recibiendo sus beneficios. Y nuestro Padre Celestial tiene en su corazón el que nosotros efectivamente podamos encontrar satisfacción en nuestro peregrinaje y en nuestra alma. Pensar que nuestro Padre, nuestro Dios, está buscando nuestro sufrimiento o de alguna manera nos está probando a ver hasta dónde aguantamos o soportamos, no es efectivamente el conocer verdaderamente el corazón del Padre. Porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, es decir, si nosotros como padres humanos, normales, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, aun cuando nuestros hijos se hayan portado mal, muchas veces, ¿cómo nosotros podríamos desear mal a nuestros hijos cuando se hayan portado mal? Nunca, ¿verdad? A pesar de que nuestros hijos no hayan hecho lo correcto, pues nosotros jamás les vamos a desear mal. Y si está en nuestras manos el hacerles bien, a pesar de que no se lo merezcan, lo vamos a hacer. Por una muy sencilla razón, porque los amamos. Y nuestro amor, que es un amor impuro, que es un amor mundano, que no es el amor que normalmente proviene de Dios, es una sombra del verdadero amor de Dios. Imagínese que si es capaz de poder hacer esto, ¿cómo no será capaz nuestro Padre Celestial de bendecirnos? ¿Verdad? Y de habernos ya dado todo aquello que necesitamos para que efectivamente nuestra alma realmente pueda ser bendecida, pueda gozarse, pueda encontrar en él abundancia, pueda deleitarse y pueda agradarse en toda la maravillosa obra de las manos de nuestro Dios. Y por esto es importante, hermanos, que siempre estemos claros en que el propósito central del Señor es el que efectivamente nosotros podamos encontrar, ¿verdad? En Él lo que realmente necesitamos, encontrar en Él la paz, el gozo y la provisión que nosotros anhelamos. Ahora, en este libro de Isaías 55, que estamos mirando, vamos a leer, y aquí pues yo veo dos maneras, ¿verdad? Que la Escritura enfoca, sobre las cuales nosotros normalmente, una de ellas errada, creemos que efectivamente vamos a poder encontrar la satisfacción para nuestra alma. Y dice el versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y el versículo 2 nos dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y fíjese que en los dos versículos, ¿no es cierto?, se nos habla en términos comerciales, por ponerlo de alguna manera, de comprar. Es decir, en el primer versículo la Escritura nos habla y nos dice, venid, comprad y comed sin dinero y sin precio. Es decir, hay una forma, que es lo que la Escritura quiere que efectivamente nosotros comprendamos y entendamos, ¿verdad?, que permite el que nosotros podamos obtener el verdadero alimento, la verdadera provisión, ¿verdad?, pero que no demanda ni el esfuerzo ni el dinero humano, que es lo que en cambio está tipificado aquí en el versículo 2. Cuando la Escritura nos dice, mire, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es decir, ¿por qué os gastáis vosotros en aquello que no es pan verdadero y en aquello que verdaderamente nos sacia? ¿Verdad? Entonces, aquí es donde queremos ver estas dos primeras formas, es decir,
la forma en la cual nuestro Padre quiere que nosotros obtengamos los beneficios para nuestra propia vida y nuestra propia alma es a través de comprar, pero sin dinero y sin necesariamente, ¿verdad?, el desgaste que en un momento determinado puede significar el trabajo cuando nosotros creemos que de lo que se trata la vida básicamente es de tener lo necesario en términos económicos, en términos financieros, para que nuestra alma esté en paz, para que nuestra alma esté tranquila o para que nuestra alma esté saciada. Y por esto es que la propia Escritura, en el versículo 2, nos enfoca en cambio el esfuerzo humano en el cual nosotros nos gastamos y gastamos nuestro dinero en lo que efectivamente no es pan y no sacia. ¿Por qué? Porque como todos nosotros sabemos, el agua natural, el pan natural, el dinero que compra todo aquello, pues no necesariamente efectivamente va a ser el punto de inflexión que normalmente sacia nuestra vida y nuestra alma. Así que vamos a ir en función de esta perspectiva, porque nuestro Padre tiene en su corazón el propósito de que nosotros nos enfoquemos en lo que verdaderamente va a traer beneficio para nuestra vida. Y con esto, por supuesto, no está diciendo que no trabajemos. Lo que está diciendo es que en donde verdaderamente nosotros debemos enfocar nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón, de tal manera de que desde ese lugar, que es Cristo, como ya nosotros sabemos, desde ese lugar nosotros obtengamos lo que verdaderamente necesitamos, ¿no es cierto? Y como dice el propio Evangelio, que más primeramente vosotros buscad el reino de Dios y su justicia, es la manera como nosotros hoy tenemos que actuar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, les serán o nos serán añadidas. Así que, arrancando con este primer versículo, que nos dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Siempre, como sabemos, hermanos, cuando vengamos nosotros a el Antiguo Testamento, cuando vengamos a las escrituras antiguas, nosotros tenemos que venir siempre entendiéndolas desde la perspectiva de la promesa que había en las escrituras, la cual es Cristo para ti y para mí. Porque todas las escrituras efectivamente tienen en su ADN espiritual la manifestación, la revelación de algunos de los episodios, algunas de las características de Cristo. Cuando nosotros venimos a las Escrituras entendiendo que el fin de las Escrituras era la revelación de Jesucristo para todos y cada uno de nosotros, va a ser mucho más sencillo el que efectivamente podamos entender y comprender ciertos versículos o ciertas historias inclusive de la Escritura que tienen como fin revelar a Cristo. Y en este caso, pues, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí dice, a todos los sedientos, ¿verdad? A todos los sedientos, venid a las aguas, venid a las aguas. Y efectivamente aquí nosotros vemos cómo tenemos una primera alusión a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si nosotros vemos en Apocalipsis 21:6, ¿verdad? Apocalipsis 21:6, y aquí dice la Escritura, y me dijo, hecho está. Esas palabras son maravillosas, ¿no? Tú recordarás cuando el Señor Jesucristo primero estuvo en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, que es el mismo Señor ahora glorificado. En Apocalipsis 21:6, la Escritura dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, fíjate, esto está en Apocalipsis, al que tuviere sed, ahora estamos hablando nosotros aquí en Isaías 55:1, dice, a todos los sedientos venid a las aguas. Y aquí el Señor Jesucristo en Apocalipsis
nos muestra por el Espíritu, dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. Fíjate cómo tiene connotación. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de vida. Hay una realidad respecto del alma, que cuando el alma tiene necesidades, que cuando el alma tiene deseos insatisfechos, que cuando el alma en términos espirituales y aún en términos carnales tiene sed o le falta algo, definitivamente aquello que va a satisfacer esa necesidad es la fuente de la vida, es la fuente de la vida eterna o es el agua de vida, en este caso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, toda insatisfacción del alma, indistintamente de que tú creas que es porque te falta algo y porque si tuvieses ese algo tu alma estaría satisfecha, en el fondo no es más que la necesidad de satisfacernos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque cuando normalmente en términos humanos tú recibes aquello que crees que tu alma necesita para estar tranquila y gozosa, cuando recibe aquello que pensaba que era lo que necesitaba, no pasa mucho tiempo después para que otra vez de alguna manera se sienta infeliz y se siente necesitada. Es por esto que siempre hay insatisfacción en el alma. ¿Por qué hay insatisfacción en el alma? Porque lo único que es capaz de poder realmente saciar la sed o el hambre que puede tener nuestra alma de cualquier cosa, ¿verdad? Efectivamente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí nosotros vemos, por ejemplo, en Isaías, cuando la Escritura nos está diciendo que a todos los sedientos, y esto haciendo alusión, hermano, a todos aquellos que efectivamente nos encontramos, ¿verdad? Con una sed, con una insatisfacción en nuestra alma. Entiéndase, insatisfacción por la necesidad real de Cristo. Y por eso el versículo 2 de aquí nos dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Porque normalmente nosotros creemos que esas necesidades que efectivamente vamos nosotros o tenemos, vamos a poder apagarlas o proveer a través de efectivamente lo que somos capaces de comprar con nuestro dinero. Y lo que somos capaces de comprar con nuestro dinero, siempre lo hemos obtenido gastando primero nuestra vida, porque la obtención de recursos económicos desde la perspectiva del ser humano normal, común y corriente, significa gastarse la vida. Me gasto la vida, obtengo dinero y compro aquello que creo que efectivamente va a traer paz, seguridad, tranquilidad y que va a traer provisión para mi propia vida. Es decir, satisfacción a mi alma. Pero esa satisfacción no es más, como todos nosotros sabemos, que una satisfacción efímera. Pero la palabra del Señor nos muestra que la verdadera fuente de la satisfacción, la verdadera fuente de el calmar la sed, en este caso, pues es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso aquí en Apocalipsis nos aclara esta parte, por ejemplo, de Isaías 51, cuando dice, primero hecho está. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Cumplió absolutamente todo lo que era necesario para que tú y yo tengamos derecho a entrar en el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, para recibir la provisión de vida, el agua de vida, el pan de vida y para recibir efectivamente esa seguridad y esa satisfacción que Dios quiere que todos nosotros, ¿verdad? Como hijos suyos recibamos. Ahora, el Señor sabe que lamentablemente todavía en nosotros esta realidad no necesariamente es una experiencia. Porque si bien cierto, hermano, tú has nacido de nuevo y yo y los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador lo tenemos en nuestro espíritu, hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva persona y una nueva criatura,
Pero sin embargo tenemos todo lo que el Espíritu es en nosotros mismos, pero aún tenemos una mente que al no ser renovada, no permite que tengamos acceso a aquello por lo cual el Señor ya pagó e hizo todo. Hecho está, dice el Señor. Hecho está. ¿Qué hecho está? Todo lo que tú necesitas, toda la satisfacción de tus necesidades, primero las del alma, las del espíritu, las del alma, las del cuerpo, el Señor nos dice, hecho está. Nosotros tenemos que mantenernos en esa palabra, porque esta es la palabra de fe que vence al mundo. La Escritura nos dice que ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe es lo que vence al mundo. Nuestra fe en lo que Él dice que está hecho. Por eso es que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque muy posiblemente nosotros cuando estamos en el calor de la prueba, de la lucha, de la dificultad, de la escasez, Satanás, entendiendo y conociendo quiénes somos nosotros, ¿verdad? Inmediatamente quiere sembrar en nosotros temor, miedo, preocupación, ansiedad. Y todo aquello que Él es capaz de poder sembrar es exactamente contrario al amor de Dios que nos ha provisto todas las cosas y que nos dice, hecho está. Por eso es que, ¿verdad? La Escritura nos dice claramente que el amor perfecto echa fuera el temor, lo cual implica que la antítesis del temor es el amor. Cuando nosotros en nuestro corazón sentimos temor, inmediatamente tenemos que reemplazarlo con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos en el amor de Dios para con nosotros, y la Escritura nos dice que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Es decir, ¿qué nos puede separar de la provisión que hay para mí en el amor de Dios que hay para mí? ¿Qué nos puede separar, verdad, de todo lo que hecho está? Nada nos puede separar de todo lo que hecho está. Lo único que nos separa de que lo hecho está, o de lo que Dios ya ha hecho por nosotros, es nuestra mente que no está renovada. Porque Satanás se mueve todavía en nosotros, ¿verdad? En términos mentales. Él se mueve todavía en nosotros sembrando, ¿verdad?, en nuestra cabeza ideas de temor, de miedo, de inseguridad. ¿Y qué son la antítesis del amor? Que efectivamente la propia Escritura nos dice que el amor perfecto, ¿qué hace? El amor perfecto echa fuera. El amor perfecto echa fuera. Echa fuera el miedo, echa fuera la inseguridad, echa fuera el temor, echa fuera la incredulidad. El amor perfecto, es decir, el perfecto amor que Dios tiene para mí. Ese perfecto amor que Dios tiene para mí es algo que yo debo conocer. Ahora, la Escritura nos dice, ¿verdad?, que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Sí, todo entendimiento natural y humano. Es por eso que jamás nosotros, desde la perspectiva de la mente humana, por más lúcida que sea, vamos a poder efectivamente captar, entender completamente el amor de Dios. Ahora, gracias a Dios porque Él nos ha dado a nosotros algo muy importante. Dios nos ha dado a nosotros la mente de ¿quién? La mente de Cristo. De tal manera de que tú tienes con tu espíritu la mente de Cristo para entender el amor de Dios. La mente de Cristo nos ha sido dada para que en esa mente nosotros podamos comprender el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento natural, que sobrepasa todo entendimiento humano, ¿verdad? Entonces, es por esto tan importante que el Señor nos dice, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, hermano, de tener sed, la Escritura en otros lados nos habla al que tiene hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed de aquel que hoy mora y vive en nuestro espíritu. Es
querer más de Él. ¿Cuántos de nosotros queremos más de Cristo? Estoy seguro que todos nosotros queremos más de Cristo. Estoy seguro que si nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que estamos todavía muy lejos, ¿verdad?, de expresar y manifestar todo lo que Cristo es. Pero justamente esa insatisfacción tiene que ver con el hecho de que yo tengo hambre y tengo sed de la vida de Cristo morando, expresándose y manifestándose a través de mi propia vida. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? ¿Ponernos a llorar porque no tenemos aquello? No, nuestra posición es, ¿verdad? Venid, dice aquí la Escritura, todos los sedientos, todos los necesitados, todos aquellos que de alguna manera estén con sentimientos encontrados y todos los que no estén saciados, venid a las aguas. Y las aguas, hermano, como hemos visto aquí, no es más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, esas aguas hacen alusión también a algo muy importante, y es el Espíritu Santo que ya está morando y viviendo en todos y cada uno de nosotros. La Escritura nos dice, por ejemplo, respecto de su Santo Espíritu, dice, no os embriaguéis con vino, lo cual lleva a disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Y por esto pone la analogía, ¿no? Aquí muchos dicen lo que la Escritura dice que no se debe beber. No, aquí lo que la Escritura está poniendo es una analogía que dice, no os embriaguéis con vino, no os embriaguéis. Pero ¿por qué pone la analogía? Dice, más bien sed llenos. Es decir, aquí el punto central de la Escritura no es decirnos que no nos embriaguemos, que por supuesto no es razonable que lo hagamos, ¿no es cierto? Porque la Escritura dice que eso lleva a disolución. Es decir, eso lleva a que tú hagas cosas inconvenientes. Pero la enseñanza principal de la Escritura no es que no nos embriaguemos, sino que más bien ser llenos del Espíritu Santo, por una muy sencilla razón. Porque así como el vino, cuando te has pasado y te has embriagado y saca de ti una persona distinta y diferente, cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo saca de nosotros al Cristo que está en nosotros. Es decir, la embriaguez lo que hace es sacar de nosotros un hombre distinto y diferente que muchas veces hace cosas inconvenientes. Pero sin embargo, nosotros sí también lo vemos más bien ser llenos del Espíritu. Es decir, cuando yo soy lleno del Espíritu, voy a poder experimentar la expresión y la manifestación de la nueva vida que está en mí, de aquel hombre que hace cosas convenientes. Eso es lo que la Escritura nos enseña, por ejemplo, ¿no? ¿Qué implica aquello? Que nosotros tenemos en nosotros el Espíritu para que el Espíritu mismo nos ayude a sacar al nuevo hombre y a la nueva persona dentro de cada uno de nosotros. De allí que la Escritura dice, sed llenos del Espíritu. En otra Escritura nos dice que por el Espíritu nosotros hagamos morir las obras de la carne. Es decir, el Espíritu tiene la capacidad de hacer que Cristo obre en mi propia vida, que Cristo obre en mí. Y cuando Cristo obra en mí, la vida efectivamente es distinta porque yo estoy experimentando las obras de Cristo. En Efesios 2:10 la Escritura nos dice que somos hechura suya. Escuche bien, somos hechura suya, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Nuestra nueva creación es Cristo Jesús. Ya nosotros no hemos sido creados en Adán. En nuestra primer creación nosotros fuimos creados en Adán. ¿Qué significa aquello? Que cuando Adán fue creado, todos nosotros estábamos en los lomos de Adán. Todos. Y por esto es que llevamos la imagen del terrenal. Pero ahora que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y en nuestro espíritu,
Hemos sido creados en Cristo Jesús. Nuestra nueva creación, nuestro nuevo hombre del cual nosotros partimos, nuestro nuevo inicio es nuevo, es 0 kilómetros, es sin pecado. Nuestro nuevo arranque es santo, sin mancha, sin culpa. Es Cristo Jesús. Es por eso que nosotros tenemos que vernos permanentemente en Cristo Jesús y no en Adán. Porque cuando tú en tu corazón tienes condenación, cuando tú en tu corazón tienes culpa, cuando tú en tu corazón tienes miedo, tienes temor, tú estás en ese momento efectivamente viéndote mal, porque te estás viendo en Adán. Y por eso la Escritura dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjate, en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, ¿para cuáles? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu, por ejemplo, es lo que la Escritura aquí nos dice, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino porque eso lleva a disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, mira, en Hebreos 13:21 hay una palabra muy bonita, en donde la Escritura nos dice, haciendo Él en nosotros, fíjate bien quién hace en nosotros, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Mira quién hace las cosas en nosotros que son agradables a Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, no por medio de mi viejo hombre. Hebreos 13:21. Haciendo Él en nosotros, ¿quién hace en nosotros? Él. Lo que es agradable delante de Él. Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Él mismo está haciendo la obra en nosotros que a Él le agrada por medio de Jesucristo. Entonces nosotros básicamente nos convertimos en testigos oculares del poder de Dios operando en nuestra propia vida. Y por eso Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Buenas obras que Él preparó de antemano. ¿De quién son esas buenas obras? Las de Él, las que Él preparó de antemano para que caminemos en ellas. Fíjate, el Señor inclusive trabajando en nosotros en aquellas buenas obras, ¿verdad? Él mismo creando y generando en nosotros las buenas obras. Y por eso la Escritura completa esto diciendo que Él es el que pone en nosotros así el querer como el hacer por su Santo Espíritu. Él pone en nosotros así el querer como el hacer por su Santo Espíritu. Así que el Espíritu Santo es la fuente de las aguas vivas que nosotros tenemos dentro de nuestro espíritu. La promesa del Espíritu Santo a nosotros nos ha sido dada. A todos los sedientos, venid a las aguas. Venid a las aguas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermanos, en nuestra perspectiva de satisfacer nuestra alma, es venir a las aguas, al Espíritu Santo, porque Él está en nosotros, Él no está lejos, está más cerca de lo que te puedes imaginar. El Espíritu es la parte sustancial del ser humano. El Espíritu es la sustancia misma del ser humano. Digamos que la parte más cercana del ser humano, cuando el hombre es cuerpo, alma y espíritu, es el Espíritu. El Espíritu es la parte más cercana a Dios con el hombre. Y el Espíritu es la parte más cercana para nosotros hoy. Lo que pasa es que nosotros sentimos más cercano primero nuestro cuerpo, porque lo podemos ver, lo podemos tocar. Después sentimos cercana nuestra alma, porque en nuestra alma, pues las emociones y todos los deseos, etcétera, se manifiestan y nosotros estamos muy habituados a manejar nuestra alma. Pero el Espíritu es más cercano que el cuerpo y es más cercano que el alma. Pero como nosotros no estamos habituados al Espíritu, entonces obviamente lo vemos lejano o inexistente muchas veces. Pero sin embargo, lo más cercano a ti es el Espíritu. ¿Qué significa?
que el Espíritu está listo para hablarte, para socorrerte, para tomarte, y lo único que tú debes hacer es comenzar a poner tu mirada, ¿verdad?, en lo que la Escritura nos está mostrando. A todos los sedientos, venid a Cristo, venid al Espíritu. Primero esto, ¿estás con sed? ¿Estás insatisfecho? Pues el camino es primero venir a Cristo. Y dice, y los que no tienen dinero, porque aquí la Escritura justamente se sale de lo que para mí y para ti en nuestra primer creación es lo que normalmente tenemos como valioso. Y los que no tienen dinero, venid. Otra vez, no se trata del dinero normal, común y corriente que nosotros creemos que es necesario para satisfacer nuestra alma. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Pero aquí nos dice comprad, venid, comprad y comed. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Es una suerte como de gracia. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Comprad con qué? Venid, comprad y comed. Aquí la Escritura evidentemente nos está hablando, ¿no es cierto?, de un valor que no es el dinero que tú y yo normalmente conocemos, pero sí hay un valor que nos permite comprar y comer sin dinero y sin precio. Lo vuelve a decir después de allí. Hay un valor espiritual en nuestra relación con nuestro Padre, que ya lo tenemos, que nos permite comprar. Es una gracia que nos ha sido acreditada de antemano para que tú y yo tengamos la capacidad en términos espirituales de venir y comprar. O sea, si hay un precio. Si hay un precio. Ahora, ese precio, ese valor, ese dinero celestial, ¿no es cierto?, es algo que definitivamente yo no he podido generar o no puedo generar. Pero sí hay un crédito celestial y de gracia a mi favor que me permite venir, comprar y comer, venir, comprar sin dinero y sin precio. Y efectivamente, otra vez, siempre tenemos nosotros que venir a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando está hablando de que vengamos, ¿verdad?, que compremos, que comamos, que compremos sin dinero y sin precio, efectivamente, otra vez nos hace alusión al precio, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo o nuestro Padre tuvo que pagar por Cristo para darnos a nosotros un crédito de gracia, un crédito de bendición y que podamos tener acceso a lo que verdaderamente satisface, a lo que verdaderamente da vida. Entonces, el precio ya fue pagado y todos nosotros sabemos esto. El precio para que efectivamente todo aquello que nosotros pidamos y demandemos, conforme nos muestra la Escritura, ya fue pagado. Ese precio es el cuerpo y la sangre que nuestro Señor Jesucristo tuvo que poner, ¿verdad?, en la mesa para que tú y yo ahora tengamos ese crédito espiritual a nuestro favor. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:18, nos hace alusión a esta realidad. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera, de vuestra vana manera de vivir, fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como el oro, la plata o el dinero, sino fuisteis comprados con la sangre preciosa de Cristo. Fuisteis comprados, fuisteis rescatados, ¿verdad?, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir,
Cuando la Escritura y nuestro Padre ahora nos invita a comer y a beber y a deleitarnos en Él sin dinero y sin precio, no nos está diciendo que eso haya sido gratis. Para nosotros es gratuito, pero efectivamente nosotros le costamos a Él un gran precio. Es decir, la vida de su amado Hijo Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario fue un gran precio que Él tuvo que pagar por amor a nosotros. Nosotros le costamos a nuestro Padre su Hijo Jesucristo. Nosotros le costamos a nuestro Padre la vida de su Hijo Jesucristo. Nosotros le costamos a nuestro Padre la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Nosotros le costamos a nuestro Padre el que nuestro Señor Jesucristo haya sido partido como pan para cada uno de nosotros. Ahora, imagínese el valor que tiene para nuestro Padre la sangre y el cuerpo de Cristo. Es decir, la sangre y el cuerpo de Cristo es más valioso que todo aquello que nosotros hoy de alguna manera podamos tener necesidad o podamos tener escasez o podamos tener falta de algún bien. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó con su cuerpo, con su sangre, ¿verdad? La posibilidad de que nosotros podamos venir gratuitamente. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que, ¿por qué nosotros ahora podemos venir, comprar y comer sin dinero y sin precio? Nosotros tenemos permanente y continuamente en nuestra cabeza, en nuestro corazón y en nuestro espíritu esta sangre preciosa de Cristo, la cual nos da acceso gratuitamente a la gracia de Dios. Satanás va a tratar por todos los medios que tú dejes de ver el sacrificio de Cristo y que tú dejes de ver la razón por la cual tú tienes acceso al trono de la gracia. Porque el momento en que tú pierdes la perspectiva del por qué tú tienes acceso al trono de la gracia, en ese momento tú te vuelves indigno, incapaz y no eres capaz de poder alcanzar, ¿verdad?, el trono y el oportuno socorro, porque tú vas a mirarte a ti mismo que no eres merecedor de la gracia de Dios. Pero nosotros somos merecedores de la gracia de Dios por la obra preciosa y maravillosa de Jesucristo. En buen término, nuestro Señor ha provisto y ha previsto para ti y para mí, dentro de su salvación, que fue el don más grande que nos regaló, toda la provisión, la sanidad que necesitamos para que podamos ser socorridos en el día a día de nuestra necesidad y de nuestra vida. Así que si hay un precio que nos permite a nosotros acceder a lo que el Señor quiere, gratuitamente, a su bendición. El precio es lo que Cristo hizo por mí y por ti. Es algo que tenemos que mantener presente y permanentemente claro en nuestra vida. Contra ese argumento, Cristo pagó inmerecidamente mi deuda. Cristo pagó todo lo que yo necesito o necesitaré a futuro para que mi alma efectivamente se pueda saciar de todo el bien de mi Padre. Cristo pagó todo aquello. Y en este proceso, hermanos, tenemos que estar renovando nuestra mente. Por eso decíamos al arranque, tenemos un espíritu completo. Tenemos un espíritu que es la imagen y semejanza de Dios. Tenemos un nuevo hombre dentro de nosotros. No cabe la menor duda. Pero todavía no lo disfrutamos totalmente porque nuestra mente natural no entiende, no comprende
¿verdad? Estas cosas. Y la única manera de hacer que los pensamientos de Cristo, los pensamientos de la Escritura, los pensamientos de las promesas del Señor tomen control en nosotros es repasándolos, y efectivamente ellos se encargan de echar fuera todas los engaños y todas las mentiras del enemigo. Ahora, la Escritura dice: comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dos ingredientes maravillosos con los cuales el Señor quiere que te encuentres. El primero, efectivamente, el vino, ¿verdad? El vino, y la Escritura habla muchísimo de lo que significa el vino, bueno, en varios sentidos, en nuestra relación con él, pero por sobre todo, ¿verdad? El vino tiene una representación importante, es la vida nueva. Comprad vino, comprad, por decirlo así, vida nueva. Comprad acceso a lo que es eterno, a lo que verdaderamente tiene valor, ¿verdad? Comprad esa vida Zoe, que evidentemente Cristo la compró y la pagó por nosotros. Y ahora nosotros tenemos la fe, que es un valor que Dios nos dio para que efectivamente podamos tener acceso a todos sus beneficios. Entonces, también nosotros tenemos como el Señor Jesús, respecto del vino, ¿te acuerdas? Cambió el agua en vino. Es decir, el agua, que es algo natural, que conseguimos normalmente en cualquier parte, el Señor hizo un milagro. El agua fue cambiada en vino en las famosas bodas de Caná. Entonces, en esas bodas de Caná, ahí vemos cómo efectivamente Dios transformó el agua en vino. Así es como el Señor efectivamente transforma nuestra vida de lo natural a lo espiritual, de lo terrenal a lo celestial. Y Él hace un milagro maravilloso en nuestra vida, efectivamente, permitiendo que con lo que primero nos vamos a encontrar nosotros cuando efectivamente venimos a nuestro Señor a comprar, nos vamos a encontrar con el vino. El vino, que es la sangre de Cristo que pagó la cuenta por nosotros y que es la nueva vida que efectivamente hoy tienes en ti. Pero la Escritura también nos dijo que no se echa vino nuevo en odres viejos. Ahí tenemos nosotros un problema. Porque este vino nuevo que ya tenemos tú y yo, que es la nueva vida de Cristo, muchos de nosotros todavía lo tenemos de alguna manera en odres viejos. Es decir, en el viejo hombre, en el primer hombre adámico, nosotros queremos que estas cosas espirituales calen. Es decir, queremos nosotros acomodar no lo espiritual a lo espiritual, sino que queremos acomodar lo espiritual a lo carnal. Queremos que calce lo espiritual en la carne, es decir, estamos echando vino nuevo en odres viejos. Estamos echando la nueva vida que es Cristo para ver cómo calza en la vieja vida de Adán. Y la Escritura nos dice, ¿verdad?, que la carne para nada aprovecha. Nada hay bueno en la carne. Aún lo bueno de la carne ha sido desechado por Dios. Y por esto es que el Señor Jesucristo crucificó a nuestro viejo hombre en la cruz del Calvario. Entonces, lo primero que nosotros vamos a encontrar en esta búsqueda o en este venir a comprar, ¿verdad?, es vino y leche. El vino es de esa nueva vida. Cuando nosotros tenemos y sabemos que efectivamente esa vida nueva funciona en cada uno de nosotros, que no es más que Cristo mismo,
morando en nosotros, es la vida de Cristo ya absolutamente depositada en todos y cada uno de nosotros. Es como cuando tú ves una semilla. Una semilla no es el fruto verdadero o no es la realidad del árbol ni del fruto de esa semilla. Si tú ves una semilla de sandía, si tú tienes una semilla en tu mano, en la semilla tú no ves el color de la sandía, en la semilla tú no ves las características propias de la sandía, en la sandía tú no ves el verdor de la sandía, en la sandía tú no ves el tamaño de la sandía, en la sandía tú no ves el árbol o la rama de la cual la sandía está colgada, en la semilla de la sandía tú no ves nada de esto. En la semilla de la sandía tú no tienes el sabor en ese momento de lo que la sandía es. Tú no tienes el dulzor de lo que la sandía es. Tú no tienes la textura, el olor ni nada de lo que la sandía es. Sí, tú tienes la semilla de la sandía, pero podemos decir claramente que a pesar de que la semilla no es la realidad de la sandía, sin embargo la semilla contiene todo, absolutamente lo que la sandía es. Y esa es la vida de Cristo en ti y en mí. Cristo ya está en mí y está en ti. Por tanto, la semilla que es Cristo en nosotros contiene absolutamente todo lo que Cristo es. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad, la prosperidad, la abundancia, el poder. Todo lo que Cristo es ya está en mí. Esa vida es la que ahora a ti y a mí nos corresponde. No tengamos puesta nuestra mirada en nuestra vida natural, porque muchos de nosotros queremos que en nuestra vida natural recibamos ya todos los beneficios de la vida eterna. No es así, porque la Escritura dice, si nosotros ya hemos recibido aquello que esperábamos, entonces ya, pues, ¿para qué esperar más y para qué recibir? Si ya lo tenemos. Pero dice, pero sin embargo, si no tenemos todavía lo que esperamos, con paciencia lo esperamos. En muchos de nosotros todavía falta, ¿verdad?, experimentar mucho del amor de Cristo, mucho de la paz de Cristo, mucho de lo que Cristo es, mucho de la, del dominio propio de Cristo, mucho de la abundancia de Cristo, mucho de la prosperidad, mucho de todo lo que Cristo es. Sí, todavía nos falta, pero por eso todavía es una esperanza. Pero como yo sé que tengo la semilla de lo que Cristo es, la semilla de todo lo que Él es, entonces con paciencia lo espero. Porque si sé que Cristo ha sido sembrado en mi corazón, entonces el mismo Padre que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la culminará hasta el día de Jesucristo. Esa es mi esperanza. Muy posiblemente todavía puedo ser una persona con defectos. El propósito del Señor no fue que tú en tu vida actual carnal seas un hombre sin defectos. No, no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios es que ahora tú eres tierra. Y como tierra que eres, polvo eres, el Señor Jesucristo se ha sembrado en ti para que la vida de Él comience primero a mostrarse en nosotros como una esperanza viva. Cristo, nuestra esperanza viva. Ahora, en la medida en que tú te enfoques en Cristo, tu esperanza, Cristo, tu santidad, Cristo, tu justicia, Cristo, tu cumplimiento de la ley, Cristo, tu benignidad, tu bondad, tu dominio propio, Cristo, tu todo, esa realidad de la vida de Cristo va a ser más expresable por medio de tu alma actual. Pero hermano, sí que todavía, y el propio apóstol Pablo decía, no que lo haya conseguido todo ni que sea perfecto, por si acaso decía eso, ¿no? Porque el propósito de Dios nunca fue el que la gente llegue a ser a la estatura de la plenitud de Pablo, sino a la estatura de la plenitud de Cristo. Y el propósito de Dios no es que yo llegue a ser a la estatura de la plenitud de Pablo, ni a la estatura de la plenitud de Apolos, ni a la estatura de la plenitud de Pedro,
ni a la estatura de la plenitud de cualquier buen hermano que pueda haber aquí en esta tierra, sino que el propósito de Dios es que tú y yo lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, gracias a Dios que eso no depende de mí, porque si no sería imposible. Gracias a Dios que depende de la semilla que el Señor ya puso en mi corazón, y esa semilla es cuidada por el propio Padre, en ti y en mí, lo cual ciertamente es maravilloso. Entonces, una vez que encontramos esa vida, ese vino, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que esa vida pueda florecer, para que esa vida pueda crecer, para que esa vida se pueda mover, para que esa vida se pueda reproducir? Bueno, la respuesta la tienen las madres. La respuesta la tienen las madres. ¿Qué hacen las madres cuando tienen su bebé? ¿Acaso lo primero que hacen es no ponerle en su pecho para que de ahí salga la leche de vida del niño? Por eso es que la escritura aquí nos dice que hay dos cosas importantes que vamos nosotros a conseguir cuando venimos a comprar sin precio por la obra de Cristo a nuestro favor. Primero encontramos la vida, y una vez que encontramos la vida necesitamos la leche espiritual, no adulterada. Pero hermanos, yo me temo que muchos de nosotros estamos raquíticos porque no bebemos de la leche o tenemos algún tipo de leche que de alguna manera viene adulterada. Nosotros sabemos que la leche materna no se puede suplir. Es decir, si hay que hacerlo, se hace. Pero el niño sí va a tener consecuencias en su vida posterior, en su desarrollo biológico, ¿verdad? Respecto de no haber recibido la leche espiritual, o en este caso la leche maternal no adulterada. Pues lo mismo pasa en la vida espiritual. Si nosotros estamos recibiendo leche con marca, porque ahora nosotros, pues a veces con las redes sociales y todo, es muy fácil no discernir. Es decir, a veces quiero escuchar una predicación como esta, escucho ya, bien, y creo. Perfecto, está bien. Pero hay un momento en donde yo tengo que venir directamente al pecho de nuestra madre, que es la gracia de Dios. Nuestra madre espiritual es la gracia de Dios. Y yo tengo que venir yo mismo a tomar de esa leche espiritual. Está bien el que lea un libro, está bien el que puede escuchar una predicación e inclusive saber discernir todo aquello, está bien. Pero cuidado, me conformo simplemente con eso y yo mismo no vengo. Aquí la escritura nos dice, venid a las aguas, nosotros directamente. Es decir, si tú tienes una relación directa con Dios y sabes que eres amigo de Dios y Dios es amigo tuyo, tú irías a hablar con tu padre a través de un intermediario cuando tú tienes el teléfono y el WhatsApp en línea con él. Nunca, ¿verdad? Tú tienes que venir efectivamente a recibir y alimentarte de la leche espiritual no adulterada. Así que en esta primera parte, vamos a continuar la próxima semana. Primero lo que queremos enfocar, hermanos, es que Dios quiere para ti y para mí verdaderamente bendición. Dios quiere satisfacción para tu alma. Dios quiere que efectivamente tú te sacies, te deleites, como veremos más adelante, ¿verdad? Con grosura. Él quiere que te deleites en tu corazón. Ahora, Él ha salido al paso de tus necesidades. ¿Cómo? Pues Él pagando el precio para que tú te enfoques en lo que verdaderamente es importante, no en aquello que te va a dar satisfacción momentánea, es decir, tu trabajo y el dinero, sino que primero te enfoques en lo que Él hizo por ti, en la fuente de vida que Él ya ha puesto en tu espíritu, para que vengas y comas por la gracia de Dios gratuitamente de todo lo que Él ya ha provisto para ti y que encuentres la nueva vida, que es ese vino nuevo que ya está en ti,
y que efectivamente vengas a esa leche, que es esta misma palabra que estamos hablando, esa leche espiritual que va a permitir que tú crezcas permanentemente para salvación. Así que vamos a ser diligentes en cuanto a esto y, por supuesto, permitir que el Señor Jesucristo nos siga alimentando, dando luz y bendiciendo. Continuamos la próxima semana, mis hermanos. Amén.